Amigos, buenos días. Se nos termina el año, último día de este 2020. Ariel Varese, un gusto saludarte. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo va el asunto? Muy bien, Ariel, un gusto saludarte y gracias por atendernos en este No, último día, por favor, gracias a ustedes por la nota. último día que te encuentras trabajando, Ariel. Sí, sí, justo estaba fumigando, así que sí, trabajando, como todo el año, digamos, como toda la vida Como en todo, realidad. claro. ¿Cómo ha sido el año para los productores, Ariel? Y este fue un año raro, digamos, porque bueno, con todo el tema de la pandemia, que Dios quiera que el año que viene sea un año mejor y que puedan encontrar alguna vacuna que realmente pueda, sirva realmente, bueno, pero se van probando, así que yo creo que va a ser, que vamos a tener un buen año, un buen 2021. Pero sí, este fue un año, como te decía, fue un año raro, porque dentro de todo la cosecha en el campo anduvo bien. A nosotros en esta zona, gracias a Dios, nos anduvo bien. Y bueno, y eso es realmente, o sea, lo que nosotros vivimos y trabajamos para eso, para tener una buena cosecha. Y después, bueno, todas las coyunturas que sean tanto políticas como económicas eh, o climáticas, nosotros, bueno, del clima, gracias a Dios, no lo podemos manejar, ¿no? Pero todo lo demás, a lo mejor con nuestras acciones lo podemos manejar en cierto modo. Pero no fue un año, para nosotros fue un año, en cosecha fue un año bueno, no nos podemos quejar. Y después, bueno, coyunturalmente con el tema de la política, hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo y bueno, hay muchas cosas que se van viendo, que muchas promesas que no se cumplieron y muchas cosas que están pasando en el país, ¿no? Ujú. Pero en materia de clima, ¿los ayudó el clima? No, no hubo, porque hubo un momento que no llovía, ¿te acordás que costó eso? Sí, 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 fue un año complicado. En el tema de clima fue un año complicado porque fue un año de lluvias desparejas. Nosotros con el trigo anduvimos muy bien. Por ejemplo, ahora porque no hubo muchas lluvias, hubo pocas lluvias, pero el trigo no necesita mucha agua. Pero sí lo que necesita son chaparrones en el momento justo. Y bueno, gracias a Dios en esta zona, dentro de todo, se dieron más o menos chaparrón en el tiempo justo y la cosecha vino bien. Con el tema de la soja y el maíz sí anduvo también muy bien, que te estoy hablando de marzo, o sea, el maíz se cosechó en marzo, y la soja que se empezó a cosechar en abril. Las hojas de primera estuvimos lotes que estuvieron bien y lotes que no estuvieron tan bien, y las hojas de segunda sí estuvieron bastante más complicadas, con lotes que a lo mejor no llegaron a 1.000 kilos y lotes que nos pasaron ahí nomás, o sea que este, fue un año, por eso, como te decía, un año dispar, un año raro, ¿no es cierto? Estamos hablando de nuestra zona, Ariel. Hubo otras zonas más complicadas, como Córdoba, por ejemplo. Sí, sí, sí. Córdoba, por ejemplo, todos los informes que llegaron de la cosecha de trigo fue desastroso. No creo que no llegaron en promedio a 2.000 kilos por hectárea, y hubo muchos lotes que no se trillaron, que directamente le tiraron los animales adentro o empollaron directamente el trigo. Sí, Claro. fue complicado. En Córdoba, en Santa Fe, tuvieron muchas complicaciones, por ejemplo. Y eso al productor lo complica mucho, ¿no? Porque casi que pierde el año. Y el productor, o sea, si la cosecha, si después no te salga una cosecha, una gruesa, o sea, la cosecha gruesa, soja y maíz. Y la cosecha fina es el trigo, cebada y otros cultivos. Pero si tenés una cosecha mala, vos estás dependiendo ya que la próxima cosecha tiene que ser buena, porque si no, ya perdiste con una, y si perdés con las otras dos, te tira al piso. Digamos que te cuesta, pero uno vive de eso y sabe que el clima a veces te juega a favor y otras veces te puede jugar en contra. Y eso nosotros lo tenemos muy presente y sabemos que jugamos con esa variable que gracias a Dios no la podemos manejar, ¿no es cierto? Ariel, ha habido épocas en lo local donde hubo mucha sequía o al revés, o llovió mucho que prácticamente se perdió todo, ¿no? Y ahí el productor pierde mucho dinero. Sí, sí, la zona nuestra, por ejemplo, en la zona nuestra, cuando hay sequía, o sea, cuando el tiempo está más seco, dentro de todo, en la zona nuestra, la pasa un poco mejor, entre comillas, digamos, ¿no? Porque es una zona más llana, más baja,
Lo que sí que nos perjudica mucho cuando llueve mucho. Cuando llueven, el año pasa por ejemplo, de un promedio de lluvia de más de 1.200 milímetros, ahí en nuestra zona se complica porque, como te decía, como es una zona llana y más tirando a lotes que tiene muchos bajos, los bajos se llenan de agua y a veces si la cosecha se complica para levantarla, inclusive hubo lotes que hubo muchas veces que algunos bajos se han perdido. Y eso, por supuesto, reditúa en pérdidas económicas, ¿no es cierto? Pero Claro. dentro de todo, yo, si me dan a elegir entre un año seco y un año llovedor, perdón, disculpame, te elijo un año llovedor, porque dentro de todo siempre en las zonas más altas y en las medias lomas y inclusive en los bajos, si por ejemplo tenés un lote de maíz que el maíz te puede esperar, que no se pudre, siempre vas a terminar levantando algo. Cuando te viene un año muy seco, inclusive en nuestra zona, son complicados también, porque no tenés Claro, cosecha para defender. claro. Si no hay agua, si no hay humedad, es imposible, ¿no, Ariel? Exactamente, nosotros dependemos 100% del clima. Por supuesto que tenés variables que, por ejemplo, con equipos de riego se pueden complementar, digamos, pero los equipos de riego en esta zona son muy caros de comprarlo, son caros para mantenerlo y son caros para hacerlo funcionar porque el costo del gasoil hoy es muy alto. Entonces, a veces por ahí no se justifica tener un equipo de riego para a lo mejor para regar todo el campo, porque directamente no te darían los costos. Pero sí, a lo mejor por ahí, los semilleros, por ejemplo, todos los semilleros tienen equipo de riego porque ellos manejan otros valores, manejan otra economía. Entonces, eso sí, porque siembran maíces de semilla y el maíz de semilla vale una fortuna y ellos necesitan cada granito de que sale del campo el maíz de semilla, lo necesitan porque, bueno, después se comercializa que la semilla que se siembra el próximo año de maíz acá en la Argentina y en el mundo. Los semilleros en realidad no exportan, sino que los semilleros son muchas multinacionales que hacen semilla de maíz tanto en Argentina como en Estados Unidos, por ejemplo, y le ganan 6 meses a la cosecha. En vez de tener que esperar un año para sembrar, para volver a sembrar y multiplicar esa semilla con otros, con otras, con otros genes para hacerla mejor, para que rinda mejor o ponerle algún gen que sea resistente a, qué sé yo, a glifosato o que sea resistente a algún herbicida específico. Lo que se hace es cuando se cosecha acá, cosechan el maíz de semilla acá en Argentina, lo llevan inmediatamente a Estados Unidos porque cuando nosotros estamos cosechando, ellos están sembrando. Entonces, se siembra la semilla ya y se le gana 6 meses. Cada 6 meses se completa un año completo de cultivo. Ariel, hubo algunos silobolsas que se rompieron, ¿no? Uno entiende que Sí, se han sí, roto a propósito. Eso es un sí, delito. sí. Sí, lamentablemente siempre hay gente que no tiene las mejores intenciones y hace daño, que es muy sonso, porque no se llega a nada, porque en el país, cuando vos te peleás con alguien, seguramente perdieron los dos, aunque uno gane, perdieron los dos. Siempre vos perdés cuando el país se pelean dos personas, y más dentro del país, porque vos podés tener diferencias con otros países, porque es normal que las haya, pero cuando hay serias diferencias dentro del país, ahí se complica la cosa, porque a nosotros, por ejemplo, nos han tomado de oligarca, nos han tratado de muchas cosas, y es triste que te digan así, porque uno trabaja todo el año venís al campo a trabajar, y todo el año arriesgás, y todo el año ponés plata para sacar cosecha, que en definitiva estás produciendo alimento, estás produciendo alimento para la gente, para las personas, porque vos producís maíz. El maíz sí se lo comen, generalmente se lo comen las vacas, pero las vacas que es carne que se va a consumir en el país e inclusive que se va a exportar. Entonces cuando a uno lo tratan de oligarca o que te tratan de angurriento, como nos han dicho, o que no somos solidarios, o que te vienen y te rompen un silo bolsa, lo que están haciendo es tirar alimento,
es tirar el alimento en el campo, desparramar el alimento en el campo, que a su vez le quitan trabajo a la industria, porque ese maíz no se puede industrializar, o la soja o el trigo, que está dentro del bolsón, no se puede industrializar y por lo tanto tenés menos trabajo en los molinos o en las fábricas aceiteras. Pero bueno, como te decía recién, Juan Carlos, cuando dentro del país hay sectores que se pelean unos con otros, al país nunca le va bien. Nunca, jamás le va bien. Puede ganar uno u otro, pero en el país siempre va a perder. Además, Ariel, acá hay una realidad. Te guste o no te guste, el campo mueve el país. Si el campo está bien, el país está bien. Esto siempre sucedió así. Sí, 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 sí. Lamentablemente a veces los políticos no lo entienden. Y no importa el sector del palo que sea el político, porque acá han pasado de todos los palos. Y siempre al campo le han sacado plata, con las retenciones, con el diferencial del dólar, con la cantidad de impuestos distorsivos que le ponen. Hoy, por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ejemplo, hoy la soja, el gobierno nos saca el 65% del bruto, del precio del bruto, de lo que uno produce, del bruto que uno produce, el 65% se lo lleva el Estado. Y vos no lo ves reflejado, qué sé yo, en vías férreas, en ferrocarriles que transporten, que de carga, que en vez de abarrotar las rutas con camiones que no son de último modelo, lamentablemente, porque se han quedado en el tiempo. Y entonces va a llenar la ruta de camiones que a lo mejor esa producción podría ser llevada con trenes de carga, contaminando mucho menos. No se ve reflejado en obras de infraestructura, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, que hoy por hoy estamos con la energía justita y donde viene un día de calor, de mucha temperatura, se te corta la luz porque no dan abasto a los sistemas energéticos. Entonces, lo mismo que pasa cuando con el petróleo, no se investigan en pozos, no se hacen nuevos pozos y llega un momento que colapsa la distribución de combustible y bueno, y después, por supuesto que el combustible, al haber menos, va a aumentar. Es la economía de mercado. Pero bueno, a veces el problema que ponemos en el poder políticos que no tienen ni idea. En vez de poner gente idónea, gente que conozca, gente que tenga visión de futuro, gente que no sea revanchista, ponemos toda esa gente y no le echamos la culpa a ellos, ¿eh? La culpa la tiene la sociedad, que es la que vota. Hoy nosotros estamos en una democracia y nosotros ponemos a nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes salen de nosotros mismos, salen de la sociedad que Claro, somos, reflejan la exacto. sociedad que somos. Así que si tenemos gobernantes malos, es porque tenemos una sociedad mala, es así, lamentablemente, ¿eh? Ariel, y los gobernantes actuales, obviamente estamos hablando a nivel nacional, ¿vos decís que entienden poco de todo lo que estás contando? Y lamentablemente yo te diría que sí, Juan Carlos, porque no, ahora pusieron, por ejemplo, una medida que tomaron ayer, cerraron la exportación de maíz, pero es la burrada más grande que puede existir, o sea, lo hicieron, en realidad lo hacen para la gilada, o sea, lo hacen para que diga, porque el justificativo que pusieron es porque el maíz lo come la hacienda, entonces si cerramos la exportación va a haber más maíz en el país y al haber más maíz en el país va a bajar el precio, por lo tanto el precio de la hacienda va a ser más barato. Sí, eso puede pasar los primeros 6 meses. La próxima cosecha, la gente en vez de sembrar, yo por ejemplo tengo planeado sembrar 200 y pico hectáreas de maíz. Si esta gente me cierra la exportación, que se me cae el precio, yo voy a sembrar 50. Por lo tanto, el próximo año, en vez de tener, por ejemplo, 40 o 50 millones de toneladas como se están produciendo, va a haber 15 o 20. ¿Eso qué va a redundar? Que no va a haber producción, no va a haber maíz para darle a comer a la hacienda. Y eso va a redundar en menos cantidad de carne, por lo tanto, el mayor precio de la hacienda, de la carne en la compra. Pero bueno, esto lamentablemente trabajan para la coyuntura, para el momento. Son medidas en el momento para que la gente diga, qué bien, le sacaron, van a cerraron la exportación, y entonces va a ver, la carne va a valer más barata. Es una mentira tan flagrante, pero lamentablemente, o sea, y la sociedad no lo sabe eso. Y está bien que lo sepa porque no tiene que estar informado de todo. Pero bueno, lamentablemente nuestros gobernantes sí lo saben eso, saben perfectamente, pero
es la coyuntura, ¿viste? Ellos necesitan la coyuntura, que la coyuntura lo favorezca a ellos. El futuro no les importa, porque ellos, una vez que estuvieron en el poder, se llenaron los bolsillos, se fueron y el país no les importó. Pero bueno, es, como te dije recién, es lo que pusimos en el poder nosotros. Yo no, Me- porque yo no los voté, pero bueno, vos- es en general nuestro país, es la gente lo que puso en el poder. Ariel, me quedó una duda de lo que vos habías dicho hace un ratito. O sea, vos Sí, generás, vamos a un número que se pueda entender. Vos para cosechar tenés 100 pesos de gasto, ¿no? De los sí, 100, sí. 65 se lleva el gobierno y vos, de lo bruto, 60, y vos tenés 35 para pagar todos los gastos y tu ganancia. ¿Es así? exactamente, exactamente. Mira, nosotros, cuando vos sembrás un lote, por ejemplo, un lote de maíz, un lote de maíz te lleva más o menos 650 dólares, depende del fertilizante que ponga, la semilla, la tecnología que apliques. Pero más o menos, hoy por hoy, un lote de maíz te lleva entre 600 y 700 dólares implantarlo. O sea, semilla, agroquímico, fertilizante, y el trabajo, todo. Más o menos te cuesta entre 600 y 650 dólares. Es una fortuna de guita porque vos el dólar lo multiplicas por el dólar oficial, que son alrededor de 84, 85 pesos, el dólar divisa, no estamos hablando del dólar Banco Nación, nosotros lo manejamos con el dólar divisa. Que es una mentira grande como un rancho porque tenés el dólar divisa, tenés el dólar Banco Nación, el dólar solidario, el dólar qué sé yo, tenés 50.000 dólares que en realidad lo usan los políticos para entretener. Pero bueno, y bueno, nosotros cuando cosechamos, nosotros esos 650 dólares los tenemos que sacar para pagar los gastos, o por lo menos para sacar la media plata para que no perdamos plata en nuestro bolsillo. Bueno, el gobierno de la producción que nosotros sacamos del campo, del 100% de la producción que nosotros sacamos, del bruto, de la producción del bruto de los kilos, el gobierno se queda con el 65% de nuestros kilos. De esos 65, o sea, de 100 kilos se queda con 65 kilos. De esos 35 kilos, nosotros tenemos que pagar todo el costo de implantación, tenemos que vivir, tenemos que arreglar las herramientas, cambiar un tractor, cambiar una sembradora, modernizarnos, y que nos quede plata para sembrar el año próximo. Y bueno, si viene un año bueno y los precios internacionales, como hoy, los precios internacionales son buenos, la pudiste pedalear, pero nosotros nos ha tocado años que el precio internacional, el año pasado nomás, el precio internacional estaba por el piso. Igualmente el Estado nos sacaba el 65%. Pero bueno, yo por ejemplo, te hago un ejemplo, de la soja hoy en Estados Unidos vale 480 dólares en Estados Unidos, o sea, en Chicago, que es el precio que se toma como referencia en todo el mundo. Después hay países como Argentina que siempre se paga un poco más porque la calidad de la soja argentina es muy buena. Entonces se tiene un pequeño sobreprecio. Este, pero ponerle 480 dólares. Acá nosotros tenemos, en soja tenemos un 33% de retenciones. Teníamos un 30 y pico, bueno, ahora lo llevaron, creo que ya está en el 33. Además de eso, nosotros tenemos que ponerle el diferencial del dólar. El diferencial del dólar, nosotros estamos hablando hoy un dólar blue, que es en realidad el dólar real, porque si vos querés comprar un dólar para ponértelo en el bolsillo, vos tenés que ir al dólar real, el dólar blue, el dólar, no el dólar oficial. Que estamos hablando de 150, 160, 170, lo que te lo quieran cobrar, no sé, en la cueva que tenga que ir a buscarlo porque lamentablemente el Banco Nacional no te lo vende. Entonces, con ese dólar de 160 pesos más las retenciones, nosotros estamos cobrando hoy la soja, en vez de cobrarla con un dólar, con un valor de 160 pesos, ponerle que esté el dólar real, la estamos cobrando con un valor real de 58, 59 pesos. ¿Por qué? Porque a eso tenemos el dólar real, el dólar oficial, a eso le sacamos las retenciones, que es un 30 y pico por ciento, nos da un dólar de 58, puede estar en 60 pesos. Bueno, y nosotros cuando vamos a comprar un agroquímico, o cuando vamos a hacer una transacción, que se manejan todas en dólares, los agroquímicos sí te lo van a facturar con el dólar oficial, porque es una ley que se factura con el dólar oficial. Pero ¿qué pasa? Las empresas agroquímicos tienen que importar
los químicos y todos los reactivos que utilizan para esos herbicidas o insecticidas, los tienen que importar. Y vos cuando importás tenés que pagar con dólar real. Y cuando vos pagas con un dólar real, tenés que poder estar pensando en un dólar de 160 pesos. Y la empresa tiene que pagar con un dólar de 160 pesos, porque el gobierno tampoco hoy le vende dólares oficiales para poder importar. O lo restringe muchísimo, no le venden ni el 20 ni el 30% de los dólares que necesitan para poder importar. Entonces, ¿qué pasa? La empresa nos tiene que trasladar a nosotros el dólar real porque si no se funden, es sencillo. Y bueno, entonces nosotros, cuando vamos a comprar un agroquímico, cuando vayamos este año a comprar un agroquímico que el año pasado o en esta cosecha anterior valía, por ejemplo, $5, lo vamos a terminar pagando 7 u 8 dólares. ¿Por qué? Porque la empresa se tiene que cubrir con ese dólar, tiene que cubrir la diferencia entre el dólar oficial y el dólar real. Eso redunda en que el productor, que es la variable de ajuste, siempre tenga menos plata en el bolsillo. Si al tener menos plata en el bolsillo, va a cambiar menos la camioneta, si tiene la sembradora vieja, va a seguir con la misma porque no la va a poder cambiar, no va a mover el mercado, no se va a mover el país. Por eso mismo, los políticos no piensan en el país. No piensan, ellos piensan que el productor agarró, vendió un camión de soja, hoy un camión de soja sí son 800.000 pesos. Pero de esos 800, hoy, y si el camión de soja nos pagaran con el dólar real, estaríamos hablando de casi 2 millones de pesos. 1.200.000 pesos o 1.300.000 se lo lleva directamente el Estado, de un camión de soja. Vos calculás que por día, por ejemplo, el molino de San Lorenzo están entrando hasta 5.000 camiones. Bueno, esos 5.000 camiones calculás que 1,5 millones de pesos, o 1.200.000, 1.300.000, se los lleva el Estado directamente para ellos. Y como te decía hoy, no redunda en infraestructura, no redunda en seguridad, no redunda en educación, no redunda en rutas que sean seguras. No tenemos autopista en Argentina. Acá la autopista 8, que es una ruta que se puede hacer en 2 años, en 3 años, hace 40 años que estamos intentando hacerla y recién, con suerte, a lo mejor se termina este año, con suerte que tengo mis serias dudas. Por eso mismo es complicado tener políticos que no entiendan la situación, que no entiendan la producción argentina y que no entiendan nada de economía y nada de producción. Eso es lo que pasa en Argentina desde hace 70 o 80 años a la fecha. Ahora, Ariel, vos sabés que los productores muchas veces son muy criticados porque la gente prefiere criticar y no a lo mejor ponerse al hombro todo el trabajo que ustedes hacen. Pero yo pregunto a qué empleado o a qué empresario o a qué comerciante le gustaría que le saquen a alguien el 65% en bruto de lo que produce. Entonces, seguramente todos van a decir que a nadie le gusta. O sea, antes de criticar muchas veces tenemos que conocer todas estas cosas. Exactamente, Juan Carlos. Pero bueno, lo que pasa es que a veces la gente no conoce, y está bien que no conozca porque nadie tiene que conocer de todo en la vida, pero a veces por ahí, si vos vas a salir a hablar, tenés que informarte, la gente se tiene que informar y después decir si te gusta o no te gusta, o bien criticar con conocimiento, o hablar con conocimiento. Porque al campo el chacarero, el productor argentino, jamás de los jamás le pidió al Estado que le regalara nada. El chacarero el chacarero lo único que quiere es que lo dejen trabajar tranquilo, que lo dejen producir y que pueda vender su cosecha en tiempo y forma y cuando él quiera. Pero bueno, lamentablemente hoy no es así y hace un montón de años que no es así. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Por ahí, a lo mejor, si vos ibas a aplicar más tecnología, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. En Estados Unidos hoy, yo te pongo Estados Unidos como ejemplo porque son un país de élite, por algo son la primer potencia. Después dice que son los imperialistas, los pueden tratar de cualquier cosa. Yo estuve en agosto, yo tuve la suerte de estar en el 91, en el año 91 en Estados Unidos, y pude volver en agosto del 2019, que fuimos
con los concesionarios de John Deere que nos llevaron, por supuesto los tuvimos que pagar, ¿no? Pero no importa. Bueno, y tuve la suerte de recorrer Estados Unidos, de andar y de ver, y dicen que los yanquis son fríos. Esto es mentira. Los pueblos de Estados Unidos son lo mismo que vos te pones en Capitán Sarmiento y bueno, y vas a un pueblo de Estados Unidos muy parecido. Con la diferencia que en ese pueblo de Estados Unidos vos no encontrás un camino de tierra, no encontrás una calle del pueblo que no esté pavimentada, encontrás todo impecable, encontrás cultura en la gente, no encontrás una sola villa miseria porque la vas a buscar y no la vas a encontrar, porque te lo garantizo que es así. No vas a encontrar una villa miseria, no vas a encontrar, vas a encontrar mucha cultura y vas a encontrar gente del interior. Pues no te podría hablar de las grandes ciudades, porque debe ser más o menos a lo mejor lo mismo que Buenos Aires, no sé. Pero la gente del interior, la gente de los pueblos, son muy parecidos a lo que somos nosotros. Y entonces Estados Unidos es un país donde las reglas de juego se cumplen y vos siempre estás dentro de un sistema. Vos cuando saliste fuera del sistema en Estados Unidos, no entraste nunca más. Vos te mandaste una macana en Estados Unidos y para volver al sistema te va a costar muchos años y depende de la macana que te mandaste. Si te mandaste una macana más o menos suave, vas a volver, pero basta de tener todos los ojos del Estado mirándote para que vos no te vuelvas a mandar una macana. Y si te vuelves a mandar otra, te sacan del sistema y chao, y fuiste, no existís más en Estados Unidos. Pero acá no, acá el que trabaja en negro, el que trabaja, el ventajero, el que le gusta la vida fácil, el que todo ese facilismo, todo esa, acá se ve, acá se aplaude que un grupo de personas haya ido a Supercampo. Se aplaude que el Estado le robe el 65% de la producción a los productores. Se aplaude un montón de cosas, se aplaude que larguen a los chorros de las cárceles. Entonces, cuando vos aplaudís eso, una sociedad aplaude eso, vemos la calidad de sociedad que tenemos. En ninguna parte del mundo se suspendieron las clases. Acá se aplaudió que se suspendieron las clases. Se suspendió la clase por un año completo. Los chicos perdieron el año. Igualmente los hicieron pasar de año, Juan Carlos. Los chicos del 2020 no aprendieron nada, porque todas las clases de Zoom, la mayoría de los chicos no se conectaban, porque entonces, pero como teníamos la cuarentena, teníamos la pandemia, teníamos todo eso, lo pusimos como excusa para no darle clase a los chicos. ¿Sabe para qué? Para no educar, para formar una clase a futuro, una clase de personas más burra, sin información. Y eso a los políticos les sirve mucho, porque una persona sin información es mucho más fácil dominarla que una persona con información. Por eso es complicado nuestro país, es complicado porque en todas partes del mundo nos ven un país tan productivo que producimos alimentos, tenemos minería, tenemos los 4 climas, tenemos todo para ser, inclusive hasta mejores que Estados Unidos si quisiéramos. Y estamos peleando con Venezuela, Irán, a ver quién tiene más inflación. Por eso somos complicados como país, como sociedad. Uh-huh. Yo siempre digo que el problema más grande de Argentina es que hay muchos argentinos, ¿no? Sí, Claro. Ariel, y con respecto a la entidad, a la Asociación de Productores Agropecuarios, ¿cómo ha sido el año en general para la institución? La institución siempre se manejó de una forma muy tranquila y muy normal. Nosotros siempre tenemos trabajos, o sea, cosas que vamos haciendo en la asociación. Nosotros tenemos los trámites de guía, tenemos la oficina de SENASA, que se la alquilamos a SENASA, tenemos la Fundación Funcasabe, o sea, tenemos todo lo que está relacionado al campo, lo tenemos incluido dentro de la asociación. Entonces vos cuando una persona va a hacer un trámite, es mucho más fácil porque no tiene que andar dando vueltas por distintas oficinas en el pueblo, sino que en una sola oficina, en un solo lugar, en una sola entidad, hace todo sus trámites y es mucho más fácil para él y le redunda en menos tiempo. Y bueno, pero en general nuestra asociación siempre trató siempre de mantener una línea de conducta, que estamos del año 1985. Mi viejo fue uno de los fundadores de la asociación, junto con un montón de productores de acá de Sarmiento. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder seguirla, de poder mantenerla abierta, de poder dar servicio y
y nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. A veces por ahí podés trabajar un poco mejor, un poco peor, pero nunca se va a hablar mal de la asociación, porque no hay motivos para hacerlo, ¿no es cierto? Así que bueno, eso nos da un motivo de orgullo de la institución que tenemos. Y después Claro. siempre tratar de ayudar a los socios y bueno, y estar siempre ahí peleándola, como quien dice, ¿no es cierto, Juan Carlos? También quería preguntarle hasta cuándo sos presidente de la institución. Y nosotros tenemos que hacer la asamblea, teníamos trazado un balance que, bueno, con el tema de la pandemia tuvimos un problema se nos atrasaron los balances y bueno, cuando tengamos el balance, que yo creo iba a estar listo ahora para fin de año, pero bueno, el contador también, que tenía problemas con la pandemia, que no quiso salir mucho, también se le atrasa un poquito. Pero apenas tengamos el balance, nosotros el año próximo yo ya dejo de ser presidente y entrará un nuevo presidente. Pues nosotros generalmente nos renovamos, no tenemos un protocolo de decir, bueno, se queda un año o se queda 2 años. Un presidente se puede quedar 2 años, inclusive se puede quedar 4, o se puede quedar un año. No tenemos un protocolo firme de decir, bueno, son 2 años, cada 2 años cambia. La asamblea sí se hace, se deben hacer todos los años y ahí se renuevan las autoridades o se pueden dejar las mismas, pero generalmente siempre se renuevan. Pero bueno, yo creo que el año próximo, cuando hagamos la asamblea, yo ya cumplí un ciclo, o sea, voy a seguir, por supuesto, dentro de la institución, porque uno la lleva en el corazón y la quiere mucho y quiere que siga funcionando siempre. Pero seguramente va a seguir otra persona, otro productor o otra persona como presidente. Está bien. ¿No vas a seguir vos entonces? No, no, porque yo ya llevo 4 o 5 años de presidente y bueno, ya es tiempo que se renueven, que se renueven, o sea, porque siempre Claro. tenés que estar renovando, porque la gente siempre, y lo lindo siempre que entre gente joven, o sea, que el presidente siempre tenga que ser una persona joven, porque la persona joven tiene más visión de futuro, entiende, es distinto, ¿viste? Nosotros, o sea, yo no me considero un viejo, pero tampoco me considero una persona joven. Yo tengo 51 años y estoy ahí en el medio, ¿viste? Pero la gente que viene de atrás, o sea, los jóvenes, tienen otra visión de la cosa. Entonces, tiene una visión de futuro más amplia y bueno, y eso es lo que permite a una institución crecer y ir para adelante, ¿no es cierto? Ariel, una más, así no te molestamos más porque sé que estás trabajando. No, Un por deseo, favor, Juan Ariel, Carlos. un deseo para el socio de la Asociación de Productores, para el vecino, para la gente que está viendo, no solo de Capitán Sarmiento, viste, las redes sociales llegan a todos lados. Un deseo para el año que viene. Bueno, para los socios de la asociación, de nuestra institución, que sigan confiando plenamente en la institución porque siempre va a estar al lado de ellos, siempre, siempre, siempre. Y en general, para la gente, bueno, que nos olvidemos pronto de este 2020, que fue un año atípico, un año raro, un año complejo. Darle el pésame a toda la gente que perdió un ser querido culpa de esta maldita pandemia. Y que no los pudieron despedir. Eso es muy triste a veces, que no puedas despedir a un familiar que te faltó. Nosotros, gracias a Dios, nuestra familia, no faltó nadie y bueno, eso lo tenemos que agradecer de corazón. Pero a la gente que perdió un familiar, eso es muy triste. Por eso de nuestra institución y personalmente le damos el pésame a esa gente porque no poder despedir a un familiar es complicado, es muy triste. Y bueno, y que el 2021 sea un mejor año, que podamos conseguir una buena vacuna y que todo el mundo se pueda vacunar y, y que podamos otra vez abrazarnos y salir a encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos y darles un abrazo grande y no estemos ahí viendo, a ver, mezquinando el abrazo a ver si nos contagiamos o no. Eso sería el mayor deseo mío, que el año que viene sea un excelente año, que desaparezca esta pandemia. Y con referente en especial por el campo, que es un año de buenas lluvias, un año de buenas lluvias,
nosotros con buenas lluvias y más o menos siempre teniendo producción, siempre nos vamos a ir defendiendo. A veces, es como dice el dicho, como gato entre la leña, pero siempre nos vamos a defender. Y que nuestros gobernantes piensen en el país, piensen en la gente, y no tanto en su bolsillo o en la coyuntura. Que tengamos gobernantes que nos merecemos. Eso sería un buen 2021. Así que bueno, y por supuesto mandarle mucha felicidad a toda la gente, a todo el pueblo y a la gente en general, a todo el mundo. Eso sería muy lindo, eso es mi mayor deseo. Es Ariel, muchas gracias, has sido muy gentil durante todo el año, cada vez que requerimos tu palabra siempre estuviste, y bueno, nosotros deseamos lo mismo para ustedes. Ojalá, yo siempre digo lo mismo, ojalá que el año que viene a esta altura estemos todo lo que hoy estamos, que eso ya Tal es cual. mucho, ¿no? Exactamente, es mucho y es lo justo, digamos, también, que estemos todos. Y bueno, y por supuesto agradecerles eternamente a ustedes, a todo el periodismo, los medios de comunicación, que a veces la institución, siempre, no a veces, siempre nosotros necesitamos de ustedes para informar, para estar al lado de la gente, para que la gente nos conozca y para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Así que ustedes son un pie fundamental en la difusión de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros podemos ofrecer. Así que los agradecidos a nosotros y por supuesto con vos personalmente, porque bueno, te agradezco mucho que nos saques al aire, que nos des notas, nos sirve mucho a nosotros. Y bueno, y te deseo también un muy feliz 2021, Juan Carlos. Gracias, Ariel, te mando un abrazo grande y feliz año nuevo para todos ustedes.